En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Lección 125 de un curso de milagros. Hola, ¿cómo estás? Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si te interesa saber un poquito más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Como siempre, antes de comenzar el trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material para que te puedas enterar exactamente de lo que Jesús te está diciendo. Hoy vamos a hablar de la mente sosegada, de la mente tranquila. Ya nos dice en el texto, en el capítulo 23, que el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Y para esto hemos fabricado el especialismo, la voz que habla en favor de la culpa, el sistema de pensamiento del ego. Si nosotros queremos que la memoria de Dios no aflore en nuestra mente, basta con que elijamos abrigar algún conflicto. Comencemos entonces con la lectura de la lección. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Deja que hoy sea un día de quietud y de sosegada escucha. La voluntad de tu Padre es que hoy oigas su palabra. Por eso te llama desde lo más recóndito de tu mente donde Él mora. Óyele hoy. No podrá haber paz hasta que su palabra sea oído por todos los rincones del mundo, y tu mente, escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene que oír para que pueda dar comienzo la serena hora de la paz. La palabra de Dios, la expiación, nos llama desde lo más profundo de nuestra mente. Recuerda que hemos fabricado el sistema de pensamiento del ego y todos los chillidos de especialismo no hacen sino intentar ahogar la voz que nos recordaría nuestra inocencia. También es importante darte cuenta aquí que cuando Jesús está hablando del mundo, no está hablando del mundo físico y de los cuerpos, está hablando del mundo en la mente. Como las ideas no abandonan su fuente, esto que parece que estamos viviendo externamente en cuerpos, en realidad es una idea en la mente. Y por eso cuando la expiación es aceptada en una mente, es un recordatorio para toda otra mente porque la filiación sigue siendo una. El pensamiento de la separación no ha tenido efectos en la realidad. Vamos entonces a seguir con la lectura de la lección. Este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo, pues el plan de Dios es simplemente este. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo, y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía. Y ésta se encuentra para siempre a su lado y en su mente, a fin de conducirlo con certeza a casa de su Padre por su propia voluntad, la cual es eternamente tan libre como la de Dios. No se le conduce a la fuerza sino con amor. No es juzgado sino santificado. No olvidemos que Jesús en un curso de milagros nos enseña que el mundo no es otra cosa que la proyección del sistema de pensamiento de separación en la mente. Y si la mente sana y cambia de pensamiento, pues el mundo sana también. Cuidado que los cambios externos no son relevantes, pueden producirse como pueden no producirse. Lo que verdaderamente importa es el cambio interno, el cambio de pensamiento. Vamos del ego como maestro hacia el Espíritu Santo y hacia la aceptación de la expiación. Y este es el plan de Dios para la salvación, la libertad en nuestra mente para elegir el maestro correcto. Nada de lo que hemos pensado haber fabricado ha disminuido en lo más mínimo nuestra mente. Sigue siendo muy santa porque forma parte de la mente de Dios. No se nos está guiando a la fuerza. Lo que sucede es que la presencia amorosa, que no puede ser eliminada en nuestra mente, recuerda que las ideas no abandonan su fuente, y algo en nosotros sabe que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Esta presencia amorosa nos motivará cada vez más a elegirla a medida que nuestro Maestro nos va enseñando cuál es el resultado en nuestra vida de las elecciones en favor del ego. No se nos juzga, no se nos condena, sino que se nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir la corrección y los milagros a los que tenemos derecho. Y de esta forma se nos recuerda que somos muy santos. Vamos a seguir entonces con la lectura de la lección.
Hoy oiremos la voz de Dios en la quietud, sin la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos ni la de nuestros deseos personales, y sin juzgar en modo alguno su santa palabra. Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy, pues lo que somos no puede ser juzgado. Nos hallamos mucho más allá de todos los juicios que el mundo ha formado contra el Hijo de Dios. El mundo no lo conoce. Hoy no prestaremos oídos al mundo, sino que aguardaremos silenciosamente la palabra de Dios. Cada vez entrenamos un poquito más nuestra mente y cada vez estamos en mejor posición de dejar de escuchar a todos estos alaridos de especialismo, todos estos obstáculos que hacen que no seamos conscientes de la presencia del amor de Dios en nuestra mente. Y es únicamente cuando retiramos la inversión en toda esta interferencia en los caprichos del especialismo, los resentimientos, los deseos personales, los miedos, las expectativas, y entendemos cuál es el propósito al que sirven, como podemos ir un poquito más allá y entonces experimentar lo que nuestro Maestro tiene para nosotros. No nos olvidemos, sobre todo que estamos empezando, que lo que estamos percibiendo afuera no es sino un reflejo de lo que creímos haber hecho real dentro, que es que somos, tal y como nos dijo en la lección 93, el hogar del mal, las tinieblas y el pecado. Eso no es verdad. No obstante, nuestro trabajo no es corregirnos, no es juzgarnos, sino compartir todos estos pensamientos con nuestro maestro interno, quien sí podrá determinar lo que verdaderamente somos. Nuestra verdadera identidad en Cristo no la podemos juzgar. Todo parámetro de juicio nos los ha enseñado el mundo y el mundo no conoce al Hijo de Dios. Si lo piensas un momentito, esto es algo inquietante, porque lo que tú crees ser te lo informa el mundo. Un cuerpo, una historia personal, una vida con unas ciertas personas, unos problemas personales, unas expectativas. El curso de milagros está diciendo constantemente que nada de eso acerca de ti es verdad. Y también te dice que no serás abruptamente arrojado a la realidad. Vamos con calma, vamos aprendiendo a dejar todos esos juguetes de especialismo a un lado. Y entonces, sosegándonos, es como empezamos a escuchar esta voz que habla por Dios. Constantemente le estamos preguntando a lo único en el universo que no sabe lo que somos, tal como te dice Jesús en el texto, que es el ego, que nos diga lo que somos. Y a la única cosa que nos puede enseñar lo que sí somos, estamos constantemente manteniéndola apartada. Hoy nos vamos a sosegar y vamos a permitirnos ir un poquito más allá de estos azucarillos del especialismo que verdaderamente no nos satisfacen. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Santo Hijo de Dios, oye a tu Padre. Su voz quiere darte su santa palabra para que disemines por todo el mundo las buenas nuevas de la salvación y de la santa hora de la paz. Nos congregamos hoy en el trono de Dios, en el sereno lugar de tu mente donde Él mora para siempre en la santidad que creó y que nunca ha de abandonar. Él no ha esperado a que tú le devuelvas tu mente para darte su palabra. Él no se ocultó de ti cuando tú te alejaste por un breve período. Para Él, las ilusiones que abrigas de ti mismo no tienen ningún valor. Él conoce a su Hijo y dispone que siga siendo parte de Él a pesar de sus sueños y a pesar de la locura que le hace pensar que su voluntad no es su voluntad. Recuerda que Jesús no está hablando aquí de nada externo. Con diseminar, por ejemplo, lo que quiere decir es que cada vez más estaré más dispuesto a aceptar la corrección de la expiación en mi mente. Cada vez estaré más dispuesto a mirar las cosas sin juzgarme y a entregarle cada vez más los resentimientos y los pensamientos de ataque respecto a todo. También utiliza la palabra trono como sinónimo de altar, que no es otra cosa que la mente. Y nos dice que Dios ha sido misericordioso. Él no ha esperado a que nosotros aceptáramos la salvación para que entonces Dios hiciera su parte. Esto es lo que comúnmente se conoce en otras religiones o en otras teologías. Jesús en un curso de milagros nos dice que Dios ya ha hecho su papel. No puede faltar nada en una creación que creó perfecta. Y por ejemplo, si vemos esta dinámica en la lección 23, ya que nosotros sí creemos que la corrección todavía tiene que venir, Jesús nos dice que una vez que identifiquemos la causa de nuestro sufrimiento, la elección por el ego, y que voluntariamente la abandonemos, entonces las imágenes serán reemplazadas. Y luego agrega que las imágenes ya han sido reemplazadas.
Y es dando los dos primeros pasos como comprobaremos que eso es así. Nuestro trabajo es abrirle la puerta al que limpia, por decirlo de alguna manera, pero cuando abrimos la puerta nos damos cuenta de que el que limpia ya estaba adentro. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Él te habla hoy. Su voz espera tu silencio, pues su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya aquietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Aguarda su palabra en silencio. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír la voz que habla por su Creador. La voz de Dios nos habla durante todo el día, ya nos lo ha dicho Jesús en una lección anterior. El asunto es que no estamos dispuestos a escucharla. Para eso hemos inventado el sistema de pensamiento del ego, para ahogar con los chillidos estridentes el recuerdo que nos llama a despertar y mantener vivo la identidad especial y separada en nuestra conciencia. Ya Jesús nos los había dicho en el texto en el capítulo 24, cuando nos dice: ¿qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial, que es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oídos a su mezquina respuesta, la cual ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres fluye eternamente desde Dios hacia ti. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres, parece silencioso e inaudible ante el poderío, entre comillas, de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido, y sin embargo, la llamada de Dios mismo te parece insonora. Vamos a continuar entonces con la lectura de la lección. En tres ocasiones hoy y en aquellos momentos que sean más conducentes a estar en silencio, deja de escuchar al mundo durante 10 minutos y elige en su lugar escuchar plácidamente la palabra de Dios. Él te habla desde un lugar que se encuentra más cerca de ti que tu propio corazón. Su voz está más cerca de ti que tu propia mano. Su amor es todo lo que eres y todo lo que Él es. Su amor es lo mismo que tú eres y tú eres lo mismo que Él es. Es importante que nos demos cuenta en estos periodos de práctica cuánto escuchamos el mundo. Esto no es sino un reflejo de cuánto todavía queremos defender a nuestro especialismo. No sucumbamos a la culpa, pero es necesario que vayamos observando todas estas elecciones en favor del ego en nuestra mente, porque es entonces como el Espíritu Santo nos podrá ayudar a atravesar todo este odio hacia el amor que es nuestra herencia. Jesús ya nos dice en el capítulo 13, tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieses necesidad de traerlo a la conciencia. Y es necesario que lo vayamos trayendo a la conciencia porque es nuestra mente la que está abrigando esta elección y es únicamente nuestra mente la que puede elegir en su contra. No podemos elegir en contra de algo que no sabemos que estamos abrigando. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Es tu voz la que escuchas cuando Él te habla. Es tu palabra la que Él pronuncia. Es la palabra de la libertad y de la paz, de la unión de voluntades y propósitos, sin separación o división en la única mente del Padre y del Hijo. Escucha hoy a tu ser en silencio y deja que te diga que Dios nunca ha abandonado a su Hijo y que tú nunca has abandonado a tu ser. Aquí en este párrafo Jesús está hablando de la unicidad en nuestra mente. En nuestra mente recta, por supuesto que nuestra voz es la voz del Espíritu Santo, no hay diferencias. Pero al haber elegido en su contra, estando en la mente errada, ahora necesitamos que se nos lleve más allá de nuestras elecciones hacia la mente recta. Es posible porque nuestro Padre no nos ha abandonado. Las ideas tampoco pueden abandonar su fuente. Tal y como nos dice Jesús en el capítulo 31 del texto, Él no ha abandonado sus pensamientos, y así como Él no podría separarse de ellos, ellos no pueden excluirlo a Él de sí mismos. Moran unidos a Él, y en su unicidad. Ambos se conservan intactos. No hay camino que pueda alejarte de Él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo.
Qué absurdo y descabellado es pensar que puede haber un camino con semejante objetivo. ¿A dónde podría conducir? ¿Y cómo se te podría obligar a recorrerlo sin que tu propia realidad te acompañase? No puedes estar en ningún lugar excepto donde Él está, y no hay camino que no conduzca a Él. Y ahora finalizamos leyendo el último párrafo de la lección. Solo necesitas estar muy quieto. No necesitas ninguna otra regla que esta para dejar que la práctica de hoy te eleve muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu visión de lo que ven los ojos del cuerpo. Solo necesitas estar quieto y escuchar. Oirás la palabra en la que la voluntad de Dios, el Hijo, se une a la voluntad de su Padre en total armonía con ella y sin ninguna ilusión que se interponga entre lo que es absolutamente indivisible y verdadero. A medida que transcurra cada hora hoy, detente por un momento y recuérdate a ti mismo que tienes un propósito especial en este día: recibir en la quietud la palabra de Dios. Y aquí Jesús nos da la única regla necesaria: que permanezcamos quietos, pero eso no quiere decir ahogando todos los chillidos de especialismo. Todo lo contrario, siendo consciente de cómo la atracción de la culpa todavía intenta sacarnos de nuestra mente sosegada. Y entonces podemos elegir no hacer eso. Jesús nos dice, por ejemplo, en el capítulo 31 del texto, que este curso no intenta enseñar otra cosa que el poder de decisión no puede residir en elegir diferentes formas de lo que todavía sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Perdiendo de vista que somos una mente que puede elegir aceptar la expiación, la alternativa del ego se confunde con una miríada de formas en el mundo de los cuerpos, las cuales algunas parecen aliviar y las cuales otras parecen comprometer todavía más la situación. Pero esa no es la verdadera elección siempre se está haciendo en la mente, siempre estamos eligiendo entre el sistema de pensamiento del ego y la culpa y la proyección de esta culpa sobre mi hermano en la equivocada convicción de que lo que él pierde es lo que yo gano, o la elección en favor del Espíritu Santo que nos irá enseñando que todos tenemos el mismo interés en común. Y finalmente nos dice que estemos alertos cada hora de sosegarnos y recordar que lo que verdaderamente importa es estar preparados para ir escuchando la palabra de Dios, es decir, dar pasos hacia la aceptación de la expiación. Y esto lo iremos viendo que sería conveniente que lo hiciéramos incluso más veces por hora. De momento, pues esto es lo que Jesús nos pide, pero a medida que progresemos en nuestra práctica y en nuestro entrenamiento mental, nos pillaremos muchas más veces siendo conscientes de que le hemos prestado oídos a todos los alaridos de especialismo y ahora podemos elegir otra alternativa. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.